Vamos a adorar al Señor, porque cuando le adoramos, algo ocurre en el mundo espiritual. Aleluya. Hay renovación, hay sanidad, hay liberación. Sí, Señor. Cuando te adoro, mi corazón se fortalece, me hace fuerte. Y tus promesas cobran vida en tu presencia. Muere la soledad, vivo tu realidad. Cuando te adoro, ya no hay lugar para el temor, todo lo llenas. Es como lluvia que me hace renacer. Vuelvo a cobrar aliento cuando te adoro. Y hoy levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces y exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Cuando te adoro, mi corazón se fortalece, me hace fuerte. Y tus promesas cobran vida en tu presencia. Muere la soledad, vivo tu realidad. Cuando te adoro, ya no hay lugar para el temor, todo lo llenas. Es como lluvia que me hace crecer. Vengo a tomar aliento cuando te adoro. Yo levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces y exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Y hoy levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces, exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Puedo ver que eres Dios, experimento tu amor cuando te adoro. Y me deleito en adorarte. Todo mi ser te lo entrego. Mi anhelo es poderte adorar. Todo mi ser te lo entrego. Mi anhelo es poderte adorar. Todo mi ser te lo entrego. Mi anhelo es poderte adorar. Todo mi ser te lo entrego. Mi anhelo es poderte adorar. Hoy levanto mis manos a ti para darte el honor que tú mereces
exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Hoy levanto mis manos a ti Jesús, por darte el honor que tú mereces, exaltarte como mi Rey, mi Señor, adorarte por amarme así. Sí, Señor, ese es el sentir de nuestro corazón. Queremos hoy, Señor, no solamente cantarte, queremos levantar nuestras manos a ti, Dios. Porque si queremos darte el honor que tú mereces, tenemos, oh Señor, que involucrar todo nuestro cuerpo en la adoración. Si queremos darte el honor que tú mereces, tenemos que involucrar cada partícula, cada célula de nuestro cuerpo en nuestra adoración a ti, Señor. Sí, Señor. Y por eso, Dios, queremos que tú bendigas esta mañana. Y que ahora, Señor, selles esta palabra que va a ser proclamada y la escribas con, Señor, el dedo de tu espíritu, Señor, allí, Señor, en nuestros corazones. Caiga esta palabra en buena tierra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Siga alabando, adorando a Dios, gozándose ahí en la presencia del Señor. Puede tomar su asiento. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49, encontramos uno de los textos pues más alegóricos a la celebración. El pasado jueves pues es lo que se celebra en el calendario anual litúrgico de la iglesia, cuando la iglesia recuerda el significado de la ascensión del Señor, cuando el Señor estaba allí y pues fue ascendido al cielo, y dice que allí a vista de sus discípulos pues fue ascendido allí al cielo. Y allí estando ascendiendo al cielo, antes de ascender, mejor dicho, les dio una orden, una indicación a sus discípulos, que si querían recibir su bendición, tenían que estar en un lugar específico. Es decir, les voy a mandar mi espíritu, pero se los voy a mandar a Jerusalén. No voy a mandar mi espíritu a cualquier lugar. Lo voy a mandar ¿a dónde? A Jerusalén. Y por eso vamos a hablar en la reflexión de hoy acerca de, diga conmigo, el lugar de Dios. El lugar de Dios. El lugar de Dios. Allí está. Lucas capítulo 24, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos vosotros en la ciudad de ¿qué? Jerusalén. De Jerusalén. Es decir, que la bendición de Dios tiene un lugar. Si muchas veces no recibimos la bendición de Dios, es porque llegó la bendición y no nos encontró, no porque Dios nos la manda. Si no recibimos la bendición de Dios, es porque tantas veces Dios manda la bendición al lugar donde debíamos estar, y por nosotros no estar allí, no recibimos la bendición de Dios. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Hay lugares muy importantes para nosotros. ¿Cuándo tienen lugares inolvidables? Lugares inolvidables. Todos tenemos lugares inolvidables, ¿sí o no? Lugares inolvidables. Lo que hace inolvidable a un lugar es el suceso. El suceso, lo que ocurrió allí es lo que hace inolvidable ese lugar. Por ejemplo, a mí no se me olvida mi lugar de nacimiento. Yo estoy seguro que usted tampoco. Mi lugar de nacimiento. Podrá ver ahí, mire. Ahí está mi lugar de nacimiento. Ese no es el hospital, ese es el pueblo donde yo nací. Y hay algunos que se ríen porque ya lo identificaron. Right? Ese es mi lugar de nacimiento. Ahí está, eso es una esquina allí de mi pueblo natal, Aguada de Pasajeros. No se me olvida. Es el lugar más célebre porque es el lugar donde nació Roberto Chaple. Aleluya. Alabado sea Dios. No dio tiempo a llegar a Cienfuegos. No hubo tiempo de llevarme para el hospital provincial. Tuve que nacer allí mismo. Ese, por ejemplo, mi lugar de nacimiento. No solamente es mi lugar de nacimiento, es el lugar donde conocí a mi novia.
Es el lugar donde conocí a mi novia. Allí mismo, en ese pueblo, pues tengo muchas memorias. De esa misma esquina tengo muchas memorias. Muchas memorias, right? Allí es mi lugar de nacimiento. Ahí fue donde conocí a mi novia. Mira, ahí está la terminal de ferrocarril. Hay un tren que le llamaban, ¿cómo? El lechero. El lechero le llamaban al tren. No se preocupe por quién contestó. Ellos saben de lo que se traen entre manos. Pues allí en ese pueblo fue donde conocí a mi novia. ¿Cómo se me va a olvidar? Allí en ese pueblo fue donde le di el primer beso a mi novia. ¿Cómo se me va a olvidar? Allí en ese pueblo, y no solamente en ese pueblo había un templo que fue donde nos casamos mi novia y yo. Mire. Alabado sea Cristo. ¿Cómo se me va a olvidar el templo de Aguada de Pasajeros? Lugar inolvidable, porque ahí fue donde nos casamos. Y esa foto pues tiene significado especial para mí, porque esa señora que ven con el vestido azul al lado, pues es la mamá de mi mamá, mi abuela María, que falleció pues hace mucho tiempo, y pues la guardo de recuerdo, que el Señor le dio la oportunidad de vivir para ver el matrimonio de nosotros. Y doy gracias a Dios. El lugar de matrimonio no solamente es el lugar de matrimonio, sino también le voy a decir, puedo recordar con gran valor el lugar de nacimiento de nuestros hijos. ¿A quién se le olvida el lugar de nacimiento de los hijos? Mire, pues ahí tiene el hospital ginecobstétrico Mártires de Girón, de Cienfuegos. Y aquí hay algo. Usted le pregunta a David Daniel, ¿de dónde son ustedes? Y le van a decir, de Matanzas. De Matanzas. Entonces le recuerdan esa foto para que digan, no, ustedes crecieron en Matanzas, pero ustedes nacieron en Cienfuegos. Cienfuegos es el lugar de nacimiento de ustedes. Ahí está la tarjeta de inscripción de nacimiento de David y de Daniel, que nacieron allí en Cienfuegos. Hay otra foto ahí de cuando ellos eran pequeños. Mire, para eso qué lindo, qué bueno. Qué cara de buena gente, Dios mío. Músicos de nacimiento. Alabado sea Cristo. Es la foto del nacimiento. Lugares inolvidables, right? Donde nacieron, donde crecieron nuestros hijos. No solamente donde nacieron y crecieron. Mire la graduación nuestra. Mire, porque fuimos jóvenes. Ahí estamos la pastora y yo con otra pareja, que él se graduó conmigo en mi carrera y ella se graduó con la pastora en su carrera. Así que estamos ahí las dos parejas de amistades. Pues estamos ahí fotografiados en el Prado de la ciudad de Cienfuegos. ¿Cómo se me va a olvidar el Prado? O sea, ahí fue donde nos graduamos ambos. Ahí estuvimos, pero también creo que hay otra, ¿no? El lugar de graduación, pues ese es el lugar de graduación ya no de la universidad secular. Ese es el lugar de graduación cuando estudiamos en el seminario para ser pastores. Pues ahí fue donde nos graduamos. Ese es el seminario de Matanzas. Por eso David Daniel dice que son de Matanzas. Porque ahí vivieron los últimos 10 años de su vida, allá en Cuba. Y ahí estamos, pues el seminario de Matanzas, un lugar especial. Ese lugar que usted veía está en una colina en la ciudad de Matanzas, que usted sale ahí a la puerta de esa capilla y usted ve toda la bahía de la ciudad de Matanzas, un lugar inolvidable. Así que pues ya usted puede imaginarse que ya ahí, pues no fue el primer beso, pero sí le di muchos besos a mi novia ahí enfrente de esa capilla también. Esposa en ese entonces ya. Frente a la bahía. Frente a la bahía. Así que lugares inolvidables. ¿A alguien se le ha olvidado alguno de esos lugares? Quizás a usted se le ha olvidado cuándo nació, pero no se le ha olvidado dónde nació, ¿sí o no? Para no sacar mucha matemática. Los lugares son inolvidables y los lugares son los que hacen, los sucesos son los que hacen inolvidables a esos lugares. La pregunta no va a ser solamente eso, sino también puedes decir de alguna manera, el termómetro del lugar que ocupa Dios en nuestras vidas va a ser en qué manera yo me recuerdo de mi conversión, en qué manera yo me recuerdo del lugar de mi bautismo, del lugar del bautismo con el Espíritu Santo y de los ministerios que he tenido a lo largo de nuestra carrera y de nuestro crecimiento espiritual. Decidimos la pastora y yo no poner fotos de ministerio porque íbamos a dejar mucha gente fuera y decidimos pues nada más hablar de poner fotos de cuestiones personales. ¿Te has preguntado no solamente en qué lugar debes estar para recibir la bendición de Dios, sino te has preguntado alguna vez qué lugar tiene Dios en tu vida? Porque el lugar que tenga Dios en mi vida va a decir la medida en que yo voy a estar en el lugar que Dios tiene para mí. ¿Entendió el trabalengua? El lugar que Dios tiene en mi vida es lo que va a determinar si yo vivo, estoy, me mantengo, persisto en el lugar que Dios tiene para mí.
Es decir, que si Dios no es lo primero para mí, yo no voy a estar en el lugar de la bendición de Dios. Por eso es uno de los principales y primeros mandamientos. El primer mandamiento, el más importante: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. El lugar que Dios tiene para tu vida es lo que va a determinar el nivel de revelación que tienes de Dios. Cuando Dios es tu primer lugar, siempre estarás en el lugar de Dios. Cuando Dios es tu primer lugar, siempre vas a estar ¿dónde? En el lugar de Dios. El primer lugar es la dirección. El primer lugar es el darle a Dios. El primer lugar en nuestras vidas es entregarle a Dios el timón. Con tristeza muchas veces como pastores tenemos que lidiar con personas que han llegado a lugares y a situaciones, han llegado a estar en lugares específicamente porque le han quitado el primer lugar a Dios. Han llegado a lugares, condiciones, situaciones desagradables porque le han quitado el primer lugar a Dios. Y siempre digo, este es uno de los temas que más se pueden decir en blanco y negro con más confianza en la Biblia. Si Dios no es el primer lugar, Dios simple y sencillamente no está. Cuando Dios no es el primer lugar, Dios no está. El mandamiento de Dios de ir a predicar por todas las naciones, a Galilea, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los fines de la tierra. Y después viene la garantía: y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Pero esos son de los que están en el lugar de Dios. Para que la presencia de Dios esté conmigo, yo tengo que estar haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Si no, voy a andar solo. Y por eso voy a terminar en lugares inadecuados. Cuando Dios no es lo primero, Dios no está. El nivel de revelación que yo tengo lo va a determinar el lugar que tiene Dios. Romanos 8, los versos 14 y 16. Mira lo que dice. Estos son dos textos que los conocemos por separados. Los conocemos por separados, pero hoy yo se los voy a poner como los tiene la Biblia. La Biblia los tiene casi uno seguidito de otro. Estos dos textos, léalos seguiditos así como lo voy a leer, lo que va a leer la pastora ahora, para que usted se dé cuenta de lo que estoy diciendo. El lugar que Dios tiene para ti es lo que va a determinar el nivel de relación que tú tienes de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que le dan a Dios el primer lugar, esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Diga conmigo amén. Amén. No me gusta, pero digo amén. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que le dan el primer lugar a Dios, esos son ¿qué? Hijos de Dios. Y sígame leyendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que todo el que le da el primer lugar a Dios es el que recibe el testimonio del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo de que soy ¿qué? Hijo. Para yo ser hijo de Dios, Dios tiene que tener el primer lugar en mi vida. Hay una gran diferencia, pueblo, que rompamos los esquemas religiosos. Hay una gran diferencia en ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. El mundo está lleno de criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Lo que me hace a mí, lo que te hace a ti ser hijo de Dios y lo que te hace a ti calificar para recibir el testimonio del Espíritu es que verdaderamente Dios sea el primer lugar en tu vida. Eso es lo que me hace a mí hijo de Dios, que Dios sea lo primero para mi vida. Tu obediencia es la manifestación exterior del lugar que ocupa Dios en tu vida. No nos gusta hablar de la obediencia. ¿Sí o no? Vamos, no se me haga el santico, la santica. No nos gusta hablar de la obediencia. No nos gusta hablar de eso. No me gusta que me sometan. Pues déjame decirte, no se trata de sometimiento. La obediencia no se trata de sometimiento. La obediencia, ¿sabes qué cosa es? Y el que es músico sabe lo que es el metrónomo. ¿Qué cosa es el metrónomo, músico? Me explicas un momentico. ¿Qué cosa es el metrónomo? El metrónomo es lo que marca el tiempo. El tiempo es el compás de la música. La obediencia no es sometimiento. ¿Sabes qué cosa es la obediencia? La obediencia es el metrónomo de Dios. La obediencia es lo que marca el tiempo de Dios, lo que marca el paso.
de mi vida. Entonces, ser obediente no es sentarme tranquilito. Ser paciente no es sentarme tranquilito. La paciencia y la obediencia, ¿qué cosas son? Es la capacidad de yo moverme al ritmo que marca Dios para mi vida. Ni más lento, ni más rápido. Eso, la obediencia es moverme al ritmo que marca Dios. Obediencia no es sumisión. Lo he dicho otras veces, lo he puesto hasta en las redes sociales. Es el estilo de vida de aquellos que ven más allá del horizonte. La obediencia es la herramienta que usa Dios para ubicarte en el lugar donde Él quiere bendecirte. A ver, te lo voy a decir de nuevo. La obediencia es el lugar, es la herramienta que usa Dios para moverte y ubicarte en el lugar que Él quiere, ¿qué? Bendecirte. Cuando Dios quiere moverte del lugar, Dios quiere que entonces tú seas obediente. Cuando el hombre y la mujer pecan allí en el libro de Génesis, dice que Dios los había puesto en el Edén y dice que de pronto después que pecaron, Dios no los encontraba. Dice que se paseaba Dios por todo el, ¿lo ha leído en el Génesis? Dice que se paseaba Dios por todo el Génesis. Dios buscaba, trataba, venía buscando al hombre. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque dice que el pecado nos saca del lugar que Dios tiene para nosotros. Cuando pecamos, el pecado, la desobediencia de Dios, lo que hace es sacarnos del lugar. Y por eso después Dios nos anda buscando. ¿Dónde andas? ¿Dónde te metiste que no estás donde te dejé? Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace pecado. El pecado hace precisamente eso: sacarnos del lugar de Dios. El diablo no puede cambiar quién tú eres. El diablo no puede cambiar el hecho de que tú eres hechura de Dios. Pero la manera que el diablo tiene de romper tu relación con Dios es que quitarte del lugar que Dios tiene para bendecirte. Te voy a hablar acerca de algunos consejos para encontrar el lugar de Dios para tu vida. Vas a escuchar a continuación una serie de consejos basados precisamente en lugares bíblicos. Una serie de consejos basados en lugares bíblicos. Que esos lugares bíblicos y los sucesos que acontecieron allí nos van a hablar acerca de grandes principios y grandes verdades que yo debo tener en cuenta para yo descubrir y permanecer en el lugar que tiene Dios para mi vida. Diga conmigo: descubrir, permanecer. Es decir, que yo me voy a escuchar a continuación una serie de principios bíblicos que me van a ayudar a descubrir y permanecer en el lugar que Dios tiene para mi vida. Dice la Biblia que allí en el Antiguo Testamento hubo un hombre que se llamó primeramente Abraham, pero después se llamó Abraham y Dios le cambió el nombre. Dice que este hombre tenía un hijo y dice que este hijo había sido resultado de una promesa de Dios. Pero dice que después que este hombre tuvo ese hijo, dice que Dios le dijo: ahora quiero que me lo sacrifiques. A ver, ¿le suena familiar eso? Un padre sacrificando a su hijo. Vaya estableciendo las comparaciones y vaya viendo a qué se le parece a eso. Un padre sacrificando a su hijo en un monte. Qué casualidad que el mismo monte donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac fue el mismo monte donde después Cristo fue crucificado. El monte Moriah. Qué casualidad. ¿Usted cree que es casualidad? No, es Dios preparando el camino. Cuando Dios te quiere llevar a algún lugar, tú no te preguntes por qué. Dios está preparando el camino para tus generaciones. Ahí estaba Dios mandando un mensaje bien alto. Cuando en ese mismo monte Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le dijo: aguarda, no lo hagas. Pero cuando a Dios le tocó sacrificar a su propio hijo, no escatimó por amor a ti y a mí. ¿Entiendes el lugar de Dios? ¿Entiendes el lugar de Dios? Fue allí mismo. Primer consejo: si quieres encontrar y permanecer en el lugar de Dios, busca los lugares que recuerden lo que Dios hizo por ti.
Busca los lugares que te recuerden lo que Dios hizo por ti. ¿Sabe qué? Algo que nos va a mantener en perspectiva siempre, ¿sabe qué? No mirar al mundo atrás para recordarnos de las cosas que hacíamos, pero sí, muchas veces recordar el llamado de Dios aún en el Antiguo Testamento. Israel, no te olvides de dónde te saqué. Israel, no te olvides de dónde te saqué. Primer consejo: busca lugares que te recuerden cuán lejos Dios estuvo dispuesto a llegar por ti. Lo que Dios hizo por ti. Número 2, no solamente el monte Moriah, también está el lugar donde nació el Señor. Fíjese que fue donde, ¿en qué lugar nació Jesús? Aguada de Pasajeros, no, ahí nació el pastor. Belén de Judea. Nació en Belén de Judea. Pero no solamente Belén de Judea era el lugar de nacimiento de Jesús. Usted tiene que ir un poquitico más al Antiguo Testamento para entender por qué en ese lugar. Porque en ese lugar había nacido también el que fue el rey más grande de todo Israel. Allí en Belén, dicho sea de paso, Belén quiere decir casa de pan. Dicho sea de paso, Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Me va entendiendo? Y dicho sea de paso, Jesús nació en Belén. David también nació en Belén. Y cuando Jesús lo llamaban por hijo de David, él respondía. Dígame si va entendiendo el lugar. Dígame si va entendiendo por qué el lugar. ¿Por qué el lugar? Cuando Dios te manda a estar en un lugar, Dios sabe lo que se trae entre manos. Dios sabe lo que Él está haciendo. Segundo consejo: ve a lugares que te asocien con Dios. Wow, qué grande puede ser para mí y para ti que un día que Jesús ande aquí en el 2019 por esta tierra y que Jesús digan: oh, tú eres Jesús, oh, tú eres el Dios de Roberto, oh, tú eres el Dios de Aracelis, tú eres el Dios de Doris, tú eres el Dios de Juan, tú eres el Dios de. Qué maravilla puede ser yo ponerme en un lugar donde me asocien con Dios. No sé cómo se llama, pero sé que es cristiano. No sé cómo se llama, pero sé que ora todas las mañanas cuando llega aquí al trabajo. No sé cómo se llama, pero sé que cuando va a orar, cuando va a comer, cierra los ojos y ora por lo que se va a comer. Yo no sé cómo se llama, pero yo sé que ahí en esa casa, yo sé que no se bebe alcohol. Yo no sé cómo se llaman mis vecinos, pero yo sé que ahí no se oye escándalo, ni nunca ha tenido que venir la policía por violencia doméstica. Yo no sé cómo se llama, pero de qué manera puedo yo un momento determinado que la gente no se acuerde cómo yo me llamo, pero que la gente se acuerde en quién he creído. Otro lugar es el mar de Galilea. ¿A cuántos nos gusta el mar? Alabado sea Dios. El mar de Galilea fue el lugar donde Jesús llamó a sus discípulos: síganme y los haré ¿qué? Pescadores de hombres. No solamente fue el lugar donde Jesús llamó a sus discípulos. Después de la crucifixión, cuando los discípulos pensaron que ya todo se había acabado, ¿sabe a dónde regresaron los discípulos después de la crucifixión? Al mar de Galilea. Pero espérate, lo bueno se pone ahora. Cuando Jesús resucitó, ¿sabe a dónde fue a buscarlos por segunda vez? Al mar de Galilea. Allí mismo, al mar de Galilea. ¿De qué manera yo puedo tener un lugar donde Dios sabe que me puede venir a buscar? Aleluya. ¿De qué manera yo puedo estar localizable para Dios? ¿De qué manera yo puedo mantenerme on call? Yo puedo estar localizable para Dios. Y aquí va el tercer consejo: espera a Dios en tu profesión, porque allí Dios viene a buscarte. Espera a Dios en tu profesión, porque allí Dios viene a buscarte.
No solamente eso, si sigue avanzando en la historia del cristianismo, usted se dará cuenta que llega a Hechos capítulo 6 y se va a dar cuenta que ahí empieza a sonar un nombre. Allí empieza a sonar el nombre de Felipe. Y dice que Felipe fue escogido entre los diáconos. Y dice que después de escogido entre los diáconos vino una persecución. Y todos estos diáconos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Eran los que habían creído. Y dice que huyendo Felipe llegó a parar a Samaria. Y dice que allí en Samaria se logró un avivamiento. Allí en Samaria hubo un Pentecostés. Ya no el Pentecostés que hubo en Jerusalén, otro Pentecostés más. En Samaria hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Oiga, y qué bueno es estar en una iglesia donde está en avivamiento, ¿sí o no? Qué bueno es estar en una iglesia que está en avivamiento. Ahí, pertenecer a los ministerios de esa iglesia. Y si uno fue el que provocó ese avivamiento, pues más lindo todavía. Pues dice que ahí cuando Felipe estaba más contento, más cómodo, pues parece que llegué a donde ya tenía que llegar. Parece que este es el lugar que Dios tiene para mí. Y parece que cuando ya Felipe estaba más cómodo, Dios le dice: levántate. Levántate. Es igual que el pitcher que viene al bullpen y abre el juego, pero de pronto después del tercer inning llega el manager, ¿y qué es lo que le dice? Muévete, eres abridor. Y sabe, allí viene Dios y le dice a Felipe: muévete, vete por el camino hacia el sur. Vete por el camino que dé hacia el sur. Diga conmigo: al sur. A todo el mundo nos gusta ir al norte, pero no a todos nos gusta ir al sur. ¿Cuántos fueron al sur con nosotros ayer? Al sur con nosotros ayer. ¿Cuántos estuvieron el viernes allá en el sur? El viernes allá en Dover, en el sur. ¿Cuántos estuvieron allá el viernes en el sur allá? A todo el mundo nos gusta el norte. A todos nos gusta. Es el lugar donde el Espíritu Santo mandó a Felipe después del avivamiento. Es el rumbo de la misión. Sí, el verdadero avivamiento no es el que no solamente provoca gozo. El verdadero avivamiento provoca misión. El verdadero avivamiento provoca misión. Escuchamos hace poco un testimonio de un hombre de Dios en la década de los principios de los 2000, quizás finales de los 90, existió una banda que se llamó Torre Fuerte. ¿Cuántos recuerdan esa banda? Torre Fuerte. Escuchamos y tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia que dio el director de esa banda, Héctor Aramillo. Hermosillo. Dice que él llegaba y en su sermón pues que predicaba, en el cual tuvimos por la oportunidad de estar algunos de nosotros allí, pues dice que él llegaba y que él decía, y que él empezó su testimonio de decir: a mí Dios me llevó de norte a sur. A mí Dios me llevó en contra del tráfico. Fue productor de Luis Miguel, fue productor de no sé cuántos artistas. Después de productor de artistas sintió el llamado de Dios y empezó una banda cristiana, Torre Fuerte. Y grabaron no sé cuántos discos y pasaron no sé cuántas cosas. Después que la banda Torre Fuerte fue de pastor de una congregación hispana a la ciudad de Chicago. Una congregación hispana grandísima, con una oficina buenísima, con muchas cosas. Y después, fíjese el transcurso, fíjese el viaje, este viaje al sur. Y fíjese el viaje al sur. Y después de esa posición que tuvo allá en Chicago, dice que sintió el llamado de Dios y le dijo: esto te queda grande, vete para allá, para la frontera en México. Y dice que terminó allá en la frontera en México abriendo iglesias allá entre los inmigrantes que llegan a la frontera y que no pueden cruzar la frontera y que se quedan allí varados en la frontera, muchos de ellos del sur de México y de otros lugares de Centroamérica. Llegó a fundar iglesias allí en la frontera. Y fíjese, él decía una cosa que yo decía: wow, cuánto veo que el Señor ha tratado con nuestra vida de la misma manera. Él decía: el sueño de cada persona, por ejemplo, de cada músico, es poder empezar por una misión con una guitarrita, después llegar a una iglesia más grande, después ser parte de un ministerio de adoración poderoso, después grabar discos y después ir a los premios y después obtener premios. Él decía, eso es para el norte. A mí Dios me llevó del norte al sur. A mí Dios me llevó y me dijo: allá arriba no te quiero. El lugar que tengo para ti es en el sur. Felipe, el lugar que tengo para ti es en el sur.
Pero ¿sabe cuál es el consejo que tiene que escuchar el pueblo de Dios en esta casa, en esta mañana? El lugar, para llegar al lugar que tiene Dios para tu vida, algunas veces vas a tener que manejar contra el tráfico. Ay, donde nadie le gusta ir. Vas a tener que ir a donde nadie quiere ir. Yes. Vas a tener que estar en lugares donde otros no quieren estar, para estar en el lugar que Dios tiene para tu vida. Gloria a Dios. Para estar en el lugar que Dios tiene para tu vida. Es allí donde puedo entender el lugar de Dios. Consejo, el lugar de Dios se busca manejando Contra el tráfico. contra el tráfico. El otro lugar que encontramos y que tiene un consejo para nosotros en la palabra de Dios es Pablo. Pensaba que iba hacia Asia, pero dice que tuvo un sueño de un varón macedonio que dice que le decía: pasen por aquí, pasen por aquí, pasen por aquí. Y dice que Pablo despertó del sueño y dijo: entiendo que Dios quiere que yo en vez de ir a Asia, vaya a Macedonia. Fíjese, Macedonia, escuchen muy bien, Macedonia es el lugar donde eres tú y no otros. Asia es el lugar donde son otros y no tú. ¿Entiendes el lugar de Dios? Muchas veces todavía yo no sé qué es lo que Dios vio en mí para tenerme donde me tiene. Y muchas veces todavía quizás tú no puedas ver qué ha visto Dios en tu vida. Pero cuando Dios te quiere mandar a un lugar es porque tú no sabes. A ver, escúchame bien. Cuando Dios te quiere mandar a un lugar es porque tú no sabes lo que Dios ha visto en ti que es necesario allí. Tú no sabes lo que Dios ha visto en ti que es necesario allí. Y quieres que te tenga otra noticia, no tienes que saberlo. Y quieres que te diga otra cosa, probablemente nunca te enteres de qué cosa es lo que Dios vio en ti. Pero algo Dios ha visto en ti que te necesita en un lugar donde Él quiere. Es en Macedonia, no es en Asia. Pero ¿por qué, Señor, si yo voy a anunciar el evangelio a Asia? Pablo, hay otra gente que es quien verdaderamente va a hacer buen trabajo allá. Tú vas a hacer buen trabajo donde yo te mande, no donde tú quieras ir. Yo quiero servir en el ministerio donde Dios quiere que yo sirva. Yo quiero servir en el lugar donde Dios quiere que yo sirva. Y Dios, que ve qué es lo que está detrás de tu cara, detrás de tu corazón, detrás de muchas veces de tus huesos. Dios, que es el que sabe lo que Él ha puesto en tu vida, te dice: no, yo sé lo que hay en ti. Y donde tú verdaderamente vas a florecer, fructificar y multiplicar, es donde Dios te pone, no donde tú te pones. Diga conmigo: Macedonia, no Asia. No es ir a Asia. Asia representa donde yo quiero ir, pero que Dios me dice: hay otro que va a hacer aquello. ¿Sabe cuál es el consejo? Aquí le viene y está en la pantalla. Deja que Dios te ubique. Toca que está al lado, tócalo despacito, no le vayas a fracturar una costilla. Tócalo y dile: deja que Dios te ubique. Él puso algo en ti que Él sabe dónde eso es necesario. Corinto, diga conmigo: ay, los inmigrantes. Ay, los inmigrantes. Ay, los inmigrantes. Se me olvidó que soy inmigrante. A ver, siéntate bien clarito, porque vamos a hablar de los inmigrantes ahora. Ay, Dios. Si hay alguien aquí que no sea inmigrante, o que no sea hijo de inmigrante, o que no sea nieto de inmigrante, que tire la primera piedra. Ay, los inmigrantes. Aquí está una pareja de inmigrantes. Allí en Corinto, había llegado un matrimonio. Aquila y Priscila habían llegado allí. En Hechos capítulo 18 lo puede ver usted después. Allí habían llegado Aquila y Priscila. ¿Sabe por qué habían llegado? Porque había llegado el comunismo a Roma. Porque el emperador, ahora le digo el nombre, el emperador Claudio había decretado que todos los judíos, todos los que fueran de ascendencia judía, se fueran de Roma. Y como Aquila y Priscila eran de ascendencia judía, pues tuvieron que salir de Roma. Tuvieron que salir. Y fueron por una orden imperial, salieron de Roma y llegaron y se establecieron en Corinto. Entonces déjeme decirle, probablemente Corinto era
un lugar que probablemente era más floreciente que propia Roma, porque era un lugar donde había mucho burbujeo, había mucho auge religioso y mucho auge cultural. Y allí pues en Corinto pues estaba, no era el sueño americano, era el sueño de los corintios. Y ahí pues podían vivir bien, y ahí pues podían acomodarse. Y ahí no estaba Claudio, ni Fidel, ni Hugo Chávez, ahí no estaba ninguna de esa gente que les hiciera la vida imposible. Allá no estaba Trujillo, allá no estaba ninguna de esa gente. Allá estaban tranquilos, podían llegar y decir, pues aquí me establezco. Pero ¿saben lo que hicieron esos hombres? Dijeron, yo donde llegue, en el lugar donde yo llegue, yo voy a poner primero el reino de Dios y su justicia. Voy a poner primero el reino de Dios y su justicia. Hermanos, Estados Unidos del siglo XIX, ¿por qué muchas veces las iglesias auténticas, las iglesias autóctonas americanas muchas veces tienen que, muchas veces tomar más auge y tomar más posición y tomar más poder que las iglesias de inmigrantes? ¿Sabe por qué? Porque los inmigrantes, con tal de levantar cabeza, como decimos, con tal de volver a levantarnos y con tal de tener el sueño americano, abandonamos el reino de los cielos. Le quitamos a Dios el primer lugar. Y llegamos y empezamos a buscar las cosas que materiales, y empezamos a buscar las cosas materiales. Y Dios es una cuestión de domingo, y Dios solamente para el domingo, y el ministerio pues es una cosa que si tengo tiempo, y no tengo tiempo, pastor. Hace falta gente para Ujieres, pastora, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hace falta gente para audiovisuales, Eric, no tengo tiempo, y no nos damos cuenta que somos inmigrantes, que estamos llegando a lugares, y al llegar a esos lugares no estamos poniendo el reino de los cielos primero que las añadiduras. Primero que las añadiduras. Es el lugar que yo llego como inmigrante y que tengo que aprender a que cuando llegue, busca primero el reino y su justicia. Muchas veces venimos de nuestros lugares, venimos de Puerto Rico, ay bendito, venimos de Dominicana, dime tigre, venimos de Cuba, ¿cómo está, compadre? Venimos de Cuba, oiga caballero, y venimos con el fuego, porque allá como que no había sueño, pues allá buscábamos primero el reino de Dios. Pero cuando llegamos aquí, el sueño americano le tira un cubo de agua fría al reino de los cielos. Y de pronto, y se acabó aquel fuego con que usted ve que llegaron, pastor, porque yo allá en Cuba, pastor, porque yo allá en Puerto Rico, pastor, porque yo allá en Dominicana, pastor, a mí los demonios no se me resistían, pastor, yo era ministro de adoración, pastor, allá en Matanza Central, yo no sé qué, y yo no sé cuánto, y pastor, allá en Aguada de Pasajeros, y allá en ¿cómo se llaman los demás áreas verdes? En Ponce, y allá en San Juan, allá en no sé dónde, y allá en todo eso, pastor, yo era tremendo líder allá. Y aquí no puede ir a Dover los viernes, no viene al culto de oración los martes, y el domingo lo vemos más o menos 2-3 veces. ¿Qué pasa? ¿Que el fuego? Ay, ay, ay. No puedo parar. Cuando llegues, escúcheme muy bien, cuando llegues al lugar que Dios tiene para tu vida, a donde llegues, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y finalmente, para terminar con el último consejo, llegamos a la ciudad de Jerusalén, donde Jesús le dijo a sus discípulos ahí en la ascensión: voy a derramar sobre vosotros el Espíritu Santo, pero no en cualquier lugar. A ver si me vas entendiendo. Dios no derrama su espíritu en cualquier lugar. Hay un lugar que es el lugar del derramamiento del espíritu. Y Dios dijo, es en Jerusalén. ¿Quieres que te dé un poquitico de información? Te vas a enterar de unas cuantas cositas a continuación. ¿Estás listo? Aquí te va. Hacía muchos años que Dios había escogido a Jerusalén para derramar de su Espíritu Santo, para que fuera el primer Pentecostés. David
había arrebatado esta ciudad. Fíjese que Jerusalén es la traducción al español, pero Jerusalén incluso se parece, porque la tribu que tenía esa tierra antes de que los israelitas llegaran ahí eran los, diga conmigo, jebuseos. Jebuseos. Y dice que David le quitó esa tierra a la tribu de Jebús, a la tribu de los jebuseos, que era una de las tribus cananeas. Y dice que le quitó a esa tribu, quitó todas las adoraciones paganas, quitó todos los cultos que no adoraban a Dios, quitó todo lo que no se adoraba a Dios. Dice que David, allí en el lugar donde se edifica Jerusalén, dice que era el lugar donde había una viña, y dice una propiedad, y dice que David compró aquella propiedad. El dueño se la quería regalar a David, y dice que David le dijo: de eso nada, porque yo para Dios no daré nada que no me cueste. Y dice que David compró aquella propiedad por su ¿qué? Por su precio. Allí es donde Dios derrama su Espíritu Santo. Allí es donde Dios derrama su Espíritu Santo. Dice que David después fue a aquel lugar donde se le quitó a los jebuseos, donde David compró aquel lugar por precio, donde estaba el arca del pacto. Dice que fue allí donde David dijo: es aquí donde tiene que estar el arca. El arca no tiene que estar en un rincón allá en casa de ese hacendado israelita. No, el arca tiene que estar ¿dónde? En el centro. El arca tiene que estar ¿dónde? En el centro. ¿Y sabes qué significaba el arca en el Antiguo Testamento? El arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios. El Espíritu de Dios se derrama cuando Dios está en el centro. El Espíritu de Dios se derrama cuando Dios está en el centro. Cuando hay alguien que tiene el corazón como este David. No le doy a Dios una cosa que no me cueste. Y la adoración tiene que estar ¿dónde? En el centro. David trajo el arca del pacto. No solamente allí, fue el lugar donde David le dejó a su hijo todas las indicaciones para que Salomón construyera el templo. Y fíjese que después en Pentecostés, cada cristiano que estaba allí en Jerusalén, después dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Es unos pilares de la ley. En la religión judía están los 4 pilares de la religión judía. Incluso hasta la actualidad se trata de reconstruir estos pilares, que son la ley, la circuncisión, la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Los pilares del cristianismo son la fe, el bautismo y la adoración en espíritu y en verdad. Jerusalén era el centro religioso, pero para el cristiano Jerusalén representa el centro del poder de Dios. El judaísmo quiere traer el mundo a Jerusalén, y por eso se hacen viajes allá a Jerusalén y cuestan $3,000 o $4,000. ¿Cuántos han ido? Dios lo bendiga. Yo quisiera ir un día y quisiera poder hacerlo. El judaísmo trata de llevar al mundo a Jerusalén. El cristianismo, ¿sabe lo que hace? Llevar Jerusalén al mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y ahora yo te voy a invitar a que leas de nuevo, a ver si entendemos el pasaje un poquitico más claro. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde me tengo que quedar? En Jerusalén. En la ciudad, en el lugar que Dios tiene para mi vida. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjese, próximo consejo, y con esto estamos cerrando. Tu obediencia es el vehículo que te devuelve y te mantiene en el lugar de Dios. Las promesas de Dios tienen un lugar de manifestación. Para tener el poder de Dios hay que persistir en el lugar de Dios. Para recibir el poder de Dios, Dios tiene que estar en su lugar y yo tengo que estar en el lugar de Dios. ¿Sabe por qué? Hay muchas veces mucho cristianismo insípido. ¿Por qué muchas iglesias llenas de sal desvanecida? Porque muchas veces las iglesias están llenas, iglesias sin poder, porque son iglesias cristianas, llenas de cristianos que están fuera de lugar. Cuando suceden cosas que no entiendas, escúchame muy bien. Cuando venga y te toquen los enemigos a tu puerta,
Cuando lleguen tus enemigos y te toquen a tu puerta, no te pienses que es porque estás mal espiritualmente. Escúchame muy bien. Muchas veces Dios permite que los enemigos lleguen y toquen a tu puerta. ¿Sabes por qué? Porque a tus enemigos Dios te dijo, ámalos. ¿Y sabes por qué los tienes que amar? Cuando veas que Dios permitió que llegaran a tu puerta, ¿sabes por qué es? Porque son la compañía de mudanza de Dios. Cuando veas a tus enemigos, ámalos. Ellos son la compañía de mudanza de Dios. ¿Sabes para qué Dios usa a tus enemigos? Para moverte. El jefe que se levantó en contra mía y está favoreciendo a aquel que llegó de Nueva York hace 2 días. Y yo que llevo 40 años en la compañía y me tiene el pie puesto encima. Cuando tú veas que un enemigo permite Dios que se levante, es porque es la compañía de mudanza. Di conmigo, voy a empacar. Hora de moverme. Hora de moverme. Me estoy mudando. Cuando tú veas que se levantan enemigos contra ti, llegó la compañía de mudanza. Aleluya. Hora de empacar, porque Dios te quiere mover de lugar. Dios te quiere mover de lugar. Dios te quiere mover de lugar. Cuando veas que suceden cosas que no entiendes, ten paz. Dios te está moviendo de lugar. La tormenta, muchas veces Dios la usa, ¿para qué? Para moverte de lugar. A tus enemigos Dios los usa, ¿para qué? Para que te carguen las cajas y te muevan de lugar. ¿En cuántos lugares has llegado hoy? ¿Y de cuántos lugares has tenido que irte porque alguien se ha levantado contra ti? Y déjame decirte, si no fuera porque se hubieran levantado contra ti, nunca te hubieras ido de allí. Por más que te lo diga el pastor, por más que te lo diga la pastora, por más que vengan y te lo profeticen, por más que lo sueñes, muchas veces estamos en lugares que Dios sabe que estamos tan cómodos que no nos vamos a mover de ahí si no es a base de fuego. Hay cosas que estamos tan aprendidas a ellas, que estamos tan agarradas de ellas, que sabes que Dios sabe que no las vamos a soltar si no nos dan ¿qué? Fuego. Y hay veces que tiene que venir el fuego para nosotros entonces ir al lugar de Dios. En Hechos capítulo 6 dice que después del Pentecostés, que lo vamos a celebrar en unos días, dice que vino el fuego. ¿Sabe qué vino? Dios permitió que llevara la compañía de mudanza. Allí llegaron los enemigos del pueblo de Dios. Y dice que se desencadenó. Lea Hechos capítulo 6 después en su casa. Y dice que se desencadenó una persecución. Y cuando uno lo ve con ojos carnales, uno puede decir sinvergüenza los judíos esto, sinvergüenza los romanos esto. Pero cuando uno no mira con ojos espirituales, ¿sabes lo que Dios estaba haciendo? Es la compañía de mudanza. Dios le estaba diciendo al cristianismo de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y muchas veces son nuestros enemigos los que nos llevan de Jerusalén a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. Entonces tú puedes salir de hoy de aquí con otra visión de tus enemigos y tú puedes decir: gracias, Señor, por mis enemigos, porque si no fuera por mis enemigos yo no estaría aquí hoy. Si no fuera por mis enemigos yo no había llegado a donde estoy, porque Dios usa a tus enemigos para ubicarte en su lugar. Quiero dejar en tu corazón algo. Escúcheme muy bien. El lugar que Dios tiene para ti, no hay quien te lo quite. Si el lugar donde estás es el lugar de Dios, no va a haber enemigo que te lo quite. Es allí donde yo entiendo que no temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí, porque tú eres mi gloria y eres el que levantas mi cabeza. Pero quizás hoy por la mañana nosotros tengamos que decir: ay, Señor, esto tiene 2 dimensiones lo que el pastor ha hablado. La primera dimensión es: Señor, yo necesito devolverte tu lugar en mi vida. Y como resultado de eso, dándole el lugar de Dios en mi vida, yo necesito que Dios me lleve al lugar que Él tiene para mí. En otras palabras, quiero hacerte una pregunta provocativa y quiero dejártela ahí en tu corazón y en tu mente. A ver, yo no sé si me estabas atendiendo en el resto del sermón. Atiéndeme ahora.
¿De cuántas bendiciones te estás perdiendo hoy en día por no estar donde Dios te quiere? Y no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de relaciones. Estoy hablando de costumbres. Estoy hablando de prioridades. Estoy hablando del horario. Estoy hablando de tus valores. Estoy hablando de tus conceptos. Estoy hablando de muchas cosas. ¿De cuántas bendiciones hoy, 2 de junio del 2019, te estás perdiendo? Porque Dios no es lo primero y como resultado estás fuera de lugar. Hace muchos años tuve un encuentro personal con Jesucristo. Crecí en la iglesia, pero hice lo que me dio la gana con mi vida, con mi tiempo, con mis relaciones, con mis cosas. Y un día, estando allí donde Dios no me quería que estuviera, yo recuerdo haber puesto mi frente en el suelo. Y recuerdo como si hubiera sido hoy, ver mis lágrimas caer en el suelo pidiéndole perdón a Dios. Ese fue el momento donde yo empecé a ver cómo Dios me empezó a mover. Y ahora cuando miro hacia atrás digo, Señor, me acuerdo de aquel día donde mis lágrimas lavaron el suelo. Y me acuerdo a partir de ese momento cómo tú empezaste a moverme. Cuando Dios te empieza a mover, hay relaciones que tienen que acabarse. Cuando Dios te empieza a mover, hay gente que tiene que alejarse de tu vida. Cuando Dios te empieza a mover, hay decisiones difíciles que vas a tener que mover. Y yo hoy miro atrás, y si tú hoy miras y ves algo que te gusta, en la esposa, en mis hijos, en el ministerio que tenemos, no somos perfectos, pero si ves algo que te gusta, ¿sabes por qué? Es porque tuvimos que tomar decisiones difíciles para estar donde Dios quiere que estuviéramos. ¿Cuántas decisiones difíciles estás dispuesto a tomar hoy? Con tal de que Dios te ponga en su lugar, en el lugar donde Él quiere derramar su espíritu sobre tu vida. Es en Jerusalén. No es en otro lugar. Es en Jerusalén, no es en otro lugar. Y fíjate que Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén. ¿Cuánta gente te ha dicho, ay, esa iglesia, ay, Jerusalén? Pero ¿por qué Jerusalén si Corintio está mejor? Corinto está mejor. ¿Por qué Jerusalén si quizás Samaria está mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia te dice, quedaos. ¿Dónde? Hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En cuántas cosas andas hoy que Dios te dice, quiero sacarte de ahí? Cierra tus ojos conmigo y ora en esta mañana. Y Dios te dice, ¿de cuántas relaciones quiero sacarte? ¿De cuántas situaciones quiero sacarte? ¿De cuántas condiciones quiero sacarte? ¿De cuántos lugares quiero moverte? ¿Cuántas cosas tienen que empezar? ¿Cuántas cosas tienen que terminar? Y la pregunta que dejo en tu corazón es, ¿cuántas cosas y cuánta bendición de Dios te estás perdiendo hoy? Porque quizás has descubierto que estás fuera de lugar. Quizás has descubierto que hay relaciones, que hay decisiones, que hay prioridades que están fuera de lugar. Quizás has descubierto que verdaderamente Dios no es lo primero en tu vida. Dios no está en su lugar y por consiguiente tú no estás en el lugar donde Dios te va a bendecir. Voy a derramar mi espíritu, pero quédense en Jerusalén. Es en el lugar de Dios donde recibes la bendición de Dios. Y quizás hoy puedas entrar en una comunión con Dios y aprovechar este tiempo para tú poder llegar a Dios y decirle, Señor, yo hoy quiero regresarte a tu lugar. Yo hoy quiero devolverte tu lugar. Yo quiero, Señor, que dejes de ser para mí una costumbre, que dejes de ser para mí, Señor, algo secundario, algo para cuando no alcance, para cuando alcance el tiempo, algo para cuando suceda lo que no debe suceder, pues entonces, pues yo me agarro de ti y llamo a ti como el 911. Y hoy quiero, Señor, ponerte en primer lugar en mi vida, porque hoy, Señor, hay muchas cosas que me estoy perdiendo por no estar donde tú quieres que yo esté. Hoy, Señor, hay muchas cosas que en mi vida, en mis relaciones,
Yo te pido que tú me empieces a mover y empieza a decirle a Dios: Señor, muéveme de trabajo si quieres, muéveme de casa, muéveme de relaciones, mueve mis decisiones, mueve lo que tengas que mover en mi vida. Pero yo quiero, Señor, que tú hoy me lleves a Jerusalén. Mueve lo que tengas que mover en mi vida. Quita quien tengas que quitar, quita lo que tengas que quitar. Pero yo quiero hoy que tú me lleves a Jerusalén. Yo quiero estar en el lugar del derramamiento. Yo quiero estar en el lugar donde tú te derramas, en el lugar donde está tu bendición, en el lugar donde está tu bendición y no la bendición de este mundo. Y si tú puedas hoy levantarte ahí donde estás, no te levantes si este no es tu sentir. No te levantes para cantar. Para cantar no hace falta levantarte. Si lo que quieres es cantar, puedes cantar sentado. Pero si tú hoy esa es tu oración y tú le puedes decir: Señor, hoy sácame de donde esté y llévame a Jerusalén. Llévame al centro de tu presencia. Llévame al centro de derramamiento. Pues entonces sí, ponte de pie, porque para ti es este llamado. Y para eso es ponerse de pie. Oh, oh. Hoy levanto mis manos a ti. Díselo a tu Dios. Para darte el honor que mereces.